Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Un lugar para el mal. Espero que las historias que van a escuchar a continuación sean de su agrado. En esta ocasión traemos historias sobre brujas, esas brujas que se comen a los bebés para mantenerse jóvenes y bellas. Así que espero que les gusten, ya saben que si comparten, dan like y se suscriben nos ayuda mucho. Buenas noches, voy a contarles la vez que casi me llevan las brujas. Esto sucedió en Semana Santa, allá por el 2018. Mi papá tiene un terreno a las afueras de León, cerca de un rancho y algunos poblados. De niños cada semana siempre íbamos y veíamos pasar a las brujas. Se veían como bolas de fuego, saliendo de las montañas y recorriendo el cielo. Se escuchaba una ola de ladridos de perros que intentaban ahuyentarlas. Luego pasaban sobre nuestro terreno y seguían su camino, con los ladridos de los perros siguiéndolas. Aunque era algo común verlas, siempre me daban miedo. Mi papá, con quien no tengo una muy buena relación, me dijo que él había jugado la ouija en ese terreno cuando era más joven. Esa noche mi padre nos pidió que nos durmiéramos temprano y no nos dejó salir a ver las brujas. Todos estábamos dormidos para las 11 de la noche. Como a las 3 de la mañana, comenzó una ola de aullidos. Yo estaba al lado de la ventana, porque teníamos una cabaña y por ahí vi pasar a las brujas. Esta vez no siguieron su camino de costumbre. En cambio, los ladridos de los perros de toda la cuadra comenzaron a concentrarse en nuestro terreno. Nosotros tenemos 3 perros, 3 pastores alemán. Ladraban como nunca. No entendía qué estaba pasando y estaba muy asustada. De repente sentí como si un pájaro gigante se hubiera posado sobre el techo de la cabaña. Se escuchaba cómo caminaba alrededor del techo, con unas garras, con garras como de un águila gigante. En ese momento, otra bruja se unió. Se paró en el techo también. Nuestra cabaña es de 2 pisos. Las escaleras están por fuera con unas puertas pequeñas para que los perros no se puedan subir. Los perros ladraban y rasguñaban la pequeña reja con desesperación, como si quisieran subir. Estaba aterrada. Tenía muy poca señal en el teléfono y que se despertara a mis hermanos. Ellos estaban profundamente dormidos y no despertaban ni aunque les jalara el cabello. El miedo me paralizó. Entonces escuché una risa, como si de una hiena se tratara. Quería gritar de miedo, pero no podía. No podía hacer ningún ruido. En ese momento el ruido del techo cesó. No pasó mucho tiempo cuando escuché claramente algo en el balcón. Decidí asomarme por debajo de la puerta y vi unas piernas normales. Sin embargo, aquello que estaba afuera comenzó a reírse y rasgar las paredes de la puerta, como si tuviera garras en las manos. Corrí de regreso a la cama, tan asustada que me hice pipí. Para mi sorpresa escuché a mi papá hablando dormido, diciendo ya vienen por mí, ya vienen por mí. En ese momento los perros rompieron la puertita de madera de las escaleras y subieron corriendo, ladrando y asustando a las brujas. Pude ver por la ventana cómo se iba una bola de fuego, justo después de la otra bruja que estaba en el techo. También se fue y oré y grité durante 2 horas, pero mis hermanos no se despertaron. A la mañana siguiente, me desperté oliendo a pipí. Los perros estaban custodiando la puerta. Cuando bajé, mis hermanos y mi papá ya estaban desayunando. Mi hermana me dijo que me veía como si me hubieran absorbido. Me veía muy demacrada. Iba a contarle lo sucedido, pero mi papá comentó con una mirada cínica y burlona: ayer pasaron a saludarnos las brujas. ¿No las vieron? Eso me dio muchísimo miedo.
Tomé a mi hermana nuestras cosas y nos fuimos caminando hasta encontrar señal para llamar a mi mamá. Después de eso dejé de hablarle a mi papá y nunca supe qué pasó entre él y la ouija y esas brujas. Pero yo siento que algo hizo él y por eso esa noche decían vienen por mí. ¿Qué les pareció esta primera historia? No se vayan que todavía nos queda una por contar. Hola a todos, yo soy de Morelos. Hace muchos años, cuando solo tenía 5 años, escuchaba decir que mi abuela paterna era una bruja, igual que mis tías. Mi abuela nunca quiso a mi mamá, ni a mi hermanito ni a mí. Ella vivía en Guerrero, pero cuando llegaba a venir, nunca nos visitaba. Solo visitaba a los otros nietos, hijos de sus demás hijas. Dicen que cuando yo tenía 2 meses, intentó matarme, cayendo una fotografía de la pared sobre la cuna, y los vidrios cayeron sobre mí, pero ninguno me pudo tocar. Me hizo brujería para matarme siendo una bebé. Me enfermaba, me asustaba, pues yo veía personas, exactamente una familia en un río, esto sobre el techo de mi casa, todas las noches, y enseguida comenzaba a llorar con mucha desesperación y mucho coraje contra mi mamá. Cuando mi mamá se embaraza de mi hermano, mi abuela viene a casa de una tía y mis papás van a visitarla. Ella les ofrece una taza de atole, sin saber que este atole llevaba algo para que muriera mi madre. Pero como mi mamá ya estaba embarazada, el bebé, mi hermanito, fue el que recibió todo el mal. Al nacer mi hermano, le encontraron un tumor en su hombro derecho, y al operarlo, comentaron los doctores que le sacaron un cuerpo extraño, como si fuera un sapo. De ahí mi hermanito padeció de cáncer. Los 2 años que vivió sufrió mucho. Lo llevaron a Ciudad de México a recibir quimioterapia, lo llevaron con brujos y todos coincidieron que el daño lo había hecho mi abuela. Yo era muy pequeña cuando él falleció. Solo él tenía 2 años y yo 4. Al morir mi hermanito, mi papá se va para Estados Unidos. Ahí comienza un verdadero calvario. El día que se fue, dentro de una cajonera vieja que teníamos, se comenzó a escuchar un ruido horrible, el sonido de un animal que se quejaba de una forma muy tenebrosa. Yo estaba sola con mi mamá y mi abuela materna. Al suceder esto nos asustamos y llamamos a otros familiares, los cuales sacaron todo lo que había en los cajones y nunca encontramos nada. Al día siguiente pensamos que solo era un susto, pero no. El ruido volvía al otro día, exactamente a las 7 de la noche, y así pasaron los demás días. Cuando mi abuelita rezaba y ofendía esa cosa, el sonido era aún más intenso, hasta movía los cajones, por lo que al igual, si le poníamos agua bendita, se iba a poner peor. Mi mamá le llamó a mi papá para que se regresara. Al cabo de 2 meses, mi papá regresó, y ese día el ruido horrendo se fue. Él no nos creyó, porque no le tocó escucharlo, pero los vecinos y familiares le comentaron que era verdad lo que pasaba. En mi casa los años siguieron pasando, y seguían pasando cosas muy raras. La tele se prendía sola. Una vez que llegué de la escuela, cerca de las 7, también me tocó ver un señor vestido con una túnica blanca, que estaba frente a mi casa. Solo me miraba fijamente. Tenía el pelo largo y blanco. Me asusté mucho y me escondí. Al igual, en la puerta de la entrada de mi casa se veía como la cabeza de una sombra que se asomaba y se salía. A mí, cuando jugaba con mis muñecas, algo me gritaba muy fuerte. Esto me gritaba al oído un grito horrible que me erizaba la piel, y así un fin de cosas. Todas estas cosas terminaron desde que mi abuela murió. Desde entonces la casa se siente más despejada. Mi abuela murió aquí en Morelos, y el día que falleció comentó una comadre de ella que mi abuela fue a su casa y le dijo que ella se tenía que ir,
y que le encargaba a todos sus hijos, lo cual era imposible porque su comadre estaba en Guerrero y ella en Morelos, lo cual hace pensar que sí era una bruja. Es difícil creer en lo paranormal hasta que no te sucede, pero es más difícil asimilar cómo tu propia sangre puede ser capaz de tratar de hacerte un daño, de odiarte tanto hasta querer quitarte la vida. Con esto llegamos al final de este episodio. ¿Qué les pareció estas dos historias de brujas que les trajimos? Ya saben que si se suscriben y dejan su like, comparten, nos ayuda más para hacer crecer más esto. Gracias por escucharnos, buenas noches.